En el mismo trayecto del sol, guardado como un secreto de los incas, nace el país más diverso, territorial, cultural y geográficamente. Bolivia. En la ciudad de Sucre, Bolivia nació a la vida independiente un 6 de agosto de 1825, sobre la base territorial de la antigua Real Audiencia de Charcas, de acuerdo al principio del Uti Possidetis Juris de 1810, por el que las nacientes repúblicas hispanoamericanas acordaron respetar los límites coloniales que tenían. Por exacta analogía, Bolivia nació con una superficie territorial de 2.363.769 kilómetros cuadrados, y respecto a su cualidad sobre la cuenca del Pacífico, Bolivia nació con 120.000 kilómetros cuadrados de superficie territorial, en lo que después fue llamado litoral, y 400 kilómetros lineales de costa sobre el Océano Pacífico. Bolivia, con un territorio vasto y diverso, no tardó mucho en ser codiciado por sus vecinos. Estallan guerras que se convirtieron en derrotas para este gran país que iba perdiendo su territorio. Todas las guerras que sostuvo Bolivia siempre emergieron con declaratoria previa. Un estado declara a otro estado la guerra, a excepción de uno: Chile. Con la ambición desmesurada por el guano y el salitre existente en las costas bolivianas, puso como pretexto un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre que Bolivia le exigió a pagar. No obstante, Chile decidió no pagar nada y aprovechar la fiesta de carnaval, que resultaba una tradición que mantenía muy entretenidos a los bolivianos. Chile usurpó su territorio sin declaratoria previa de estado de guerra. El 14 de febrero de 1879, la Armada chilena invade Antofagasta. Un grupo de civiles hicieron más resistencia que las propias tropas militares bolivianas. Eduardo Baroa fue un héroe boliviano que combatió hasta el final, logrando extirpar la última bala que lo hirió de muerte, y gritando con todo lo que quedó de su humanidad que nunca se rendiría. ¡Rendirme yo! ¡Que se rinda su abuela, carajo! En aquellos días de intenso combate, surgen más heroísmos que irremediablemente no logran detener la amenaza chilena. Las costas marítimas bolivianas y el territorio de Antofagasta oscurecen y se convierten en una noche sin tiempo. Mucho después, entre el 5 y el 6 de abril de 1879, Chile declara formalmente la guerra a Bolivia y a Perú. Ambos países llegaron en un momento a defenderse juntos. Surge entonces la Confederación Perú-Boliviana. Pero la superioridad táctica y militar del ejército chileno nubló sus esperanzas de victoria. Chile derrotó a Bolivia y a Perú. Se firman tratados de paz y amistad para evitar derramar más sangre. Entre ambos países derrotados, quien perdió más fue Bolivia, por convertirse en un país que había perdido su cualidad marítima. En el mundo, las guerras habían cobrado muchas víctimas. La sangre clamaba paz. Surgen instancias que garantizan la paz, no solo en América, sino en el mundo. La Organización de Naciones Unidas, Chile, Perú y Bolivia, al igual que otros países, ingresan a este ciclo de paz, el mayor tratado de paz del mundo, y se acogen al Tribunal de la Haya para resolver de forma pacífica cualquier tipo de controversia. Bolivia atraviesa cambios profundos. Su gente se entremezcla entre la complejidad de sus cimientos sociales,
Entre las diferentes políticas de ajuste y estabilización, diferentes luchas y conflictos internos son los que siguen escribiendo páginas lamentables de su historia, de los excluidos en contra de los privilegiados. Esto acentúa más las deficiencias estructurales de su desarrollo. Pero llega un momento en el que parece que todos se inclinan por un cambio. El primer indígena que llega al poder sería después pieza clave para las decisiones a largo plazo adoptadas por el Estado boliviano. Tratado de 1904. El Tratado de 1904, suscrito después de la invasión chilena, otorga una compensación a Bolivia de circular libremente por el territorio y puertos arrebatados, y la construcción de un ferrocarril que uniría el puerto de Arica con el Alto de la Paz. Este tratado se cumplió parcialmente en un principio, beneficiando a ambos países, incluso mucho más a Chile, pero hace más de 18 años que dejó de cumplirse. Bolivia solicitó ejercer el derecho del Tratado de 1904 hace más de 9 años, utilizando el puerto de Iquique, pero fue ignorado porque Chile encaró un proceso muy serio de transformación privatizadora. La administración de estos puertos fue privatizada y el concesionario privado periódicamente modificaba las tarifas portuarias, lo que implicaba un perjuicio cada vez mayor para las empresas bolivianas. Respecto a la construcción y operación del ferrocarril Arica-La Paz, este se construyó pero desde hace más de 18 años. No está operando, con el consiguiente perjuicio para la actividad productiva de Bolivia. A lo largo de un siglo, y después del Tratado de 1904, Chile se comprometió muchas veces a otorgar a Bolivia una salida soberana al mar. Existe una línea de compromisos tan consistente que es totalmente sesgado el hecho que Chile niegue rotundamente establecer una negociación para otorgarle a Bolivia una salida soberana al mar, toda vez que Chile, en diferentes oportunidades, emitió una respuesta positiva para otorgarle mar a Bolivia a través de memorándums, notas diplomáticas, cartas de presidentes, acciones diplomáticas. Por ejemplo, Bello Codecido, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en 1950, le escribe una carta a Bolivia, manifestando: mi gobierno está llano. Ha entrado formalmente en una negociación directa que pueda dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. Patricio Carvajal le escribe una carta al embajador de Bolivia con la misma propuesta. Hay una figura jurídica internacionalmente tratada y fallada por la Corte Internacional de Justicia, que se llama actos unilaterales de los estados, una promesa o un compromiso formal de un estado para con otro, genera una obligación. El incumplimiento de esta obligación es jurídicamente exigible por aquel estado que ha recibido el compromiso. Esa es la razón que tuvo Bolivia para demandar a Chile. En Sucre, donde nació Bolivia, el año 2006, se lleva a cabo una nueva asamblea constituyente que el 2009 convierte a la República de Bolivia en Estado plurinacional. Nace un nuevo Estado boliviano, con 36 nacionalidades indígenas originarias. Hecho histórico para el mundo. En Sucre, también se refundó la patria como Estado plurinacional de Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo está? Un gusto. Por favor. El acta de la independencia está guardada en esa urna. Ahora, ¿cuántos constituyentes son? 255. Bueno, un número un poco más alto que el de aquel entonces, ¿no? En vano, pero un número un poco más alto. Hasta ahora ni siquiera no me ha aprobado. Nace una nueva constitución que en el artículo 267, parágrafo 1, establece: el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y a su espacio marítimo, que es el pilar fundamental de la política diplomática boliviana. La pluma se inclinaba más a la ruta, cumpliendo el mandato constitucional. Después de más de 100 años de esperar que Chile cumpla sus compromisos, el Estado plurinacional de Bolivia
decidió demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el máximo tribunal del mundo, para resolver de forma pacífica la controversia entre países. Chile se vio en problemas. Nunca hubiera pensado que un país que escribió sus páginas con derrotas haya tenido la firme convicción de demandarlo. La diplomacia chilena, con una descabellada objeción, presenta un recurso de incompetencia ante el Tribunal de La Haya, aduciendo que no tiene ningún pendiente con Bolivia y que el Tratado de 1904 lo resolvió todo. Sin embargo, revisando lo expuesto anteriormente, Chile incumplió el Tratado de 1904. Pero eso no es precisamente lo que está en debate. Lo que pide Bolivia al Tribunal de La Haya es que este tribunal obligue a Chile a negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Una petición hábilmente enfocada, porque sin duda no pide un imposible, solo pretende delimitar un camino que consolide una negociación. Pero la historia continúa, y al parecer, esta vez, a favor de Bolivia. El presidente Evo Morales, quien goza hasta el momento de la aprobación del pueblo boliviano, visitó Chile en diferentes oportunidades, y en todas ellas recibió un apoyo para la causa marítima. Y el compañero Morales es queridísimo por este pueblo. Mar para Bolivia. Otorgado por ciudadanos chilenos, por personalidades, hasta por autoridades. Una salida marítima para Bolivia es un hecho de justicia, de integración y reciprocidad entre pueblos que comparten una misma historia. La preocupación de Chile obligó a los medios televisivos a intentar originar rechazo del pueblo chileno al pedido boliviano. Sin embargo, pese a existir un sentimiento de rechazo, a veces reciben respuestas muy inesperadas. ¿Tú le darías mar a Bolivia? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Qué tiene de mal que todos quieran tener mar? Todos tienen el derecho. ¿Usted le daría mar a Bolivia? Por supuesto que sí. ¿En serio? En serio. ¿Por qué, tía? ¿Por qué? ¿Por qué? Que es muy triste vivir en un país que es mediterráneo, y además que tuvieron mar siempre. ¿Y tú le darías mar a Bolivia? Ni cagando. Sí, completamente. ¿Por qué, tío? Porque son países hermanos y porque sostengo que no debe vivir distanciado y porque se le puede dar no un corredor, sino que un enclave que se llama. Enclave, un sector así de terreno de varios kilómetros con un camino directo. ¿Con soberanía? El enclave totalmente para Bolivia, como corresponde. En Santiago de Chile, por ejemplo, 2 de cada 10 ciudadanos chilenos están de acuerdo en otorgar a Bolivia una salida soberana al mar. ¿Te parece que debemos darle mano a los bolivianos? Porque le damos a los gringos que vienen a llevar las nieves de la cordillera de los Andes, claro. llevan los ríos y no decimos ni una cosa. Por eso. ¿Te has firmado algo? Sí, pues. Que no lo crea. Padre. Amiga, ¿apoyo a la causa? Se te ocurre. ¿Tú eres chileno? Sí, totalmente. Con el preso, pero el mar es de todas las humanidades. Este país, bueno, cada día está más bueno. De verdad ya nos creemos los ingleses, de verdad que no estamos cagados bien. Le damos un poquito de tierra a Perú, le damos a Bolivia al mar. ¿Usted, amigo, apoya la causa? Tocarle el mar por allá por Punta Arenas, si quieren mar para que caminen. Sacamos una contenida a los bolivianos toda la vida llorando que no tienen mar. Cuida, weá. Pico para Bolivia. Primero que nada te voy a felicitar por la... Gracias, gracias. Siempre tenía esa idea. Esa weá ya ganar que nos agarremos, loco. Porra, esa weá, ¿qué mar para Bolivia? Pico para Bolivia, hermano. La demanda marítima llegó hasta Estados Unidos. En Miami, el periodista peruano bisexual Jaime Bailey edificó un monumento a su ignorancia, lanzando comentarios que pueden terminar de manera muy distinta a sus predicciones. Evo, Chile no te va a dar salida al mar. No te la va a dar ni en este siglo, ni en el otro, ni en el que viene. No te va a dar salida al mar incluso cuando el mar ya se haya tragado todo el continente americano porque se han derretido los glaciares. No te la va a dar, así que no pidas lo que no te van a dar. Porque poco después, cuando el Papa Francisco llegó a Bolivia, dejó sin palabras a muchos observadores internacionales y definitivamente dejó sin discurso a Chile. El Papa Francisco no pudo evitar sentir que el mar
es una aspiración que se entreteje entre la misma naturaleza de un territorio que se conecta todas las mañanas con un hilarido en los vientos de los puertos arrebatados donde corrió sangre. El mismo sonido del mar se hace canción cuando la bandera boliviana se unge en el cielo y viendo los rostros resquebrajados por la injusticia, el Papa no pudo contener su congoja y sin resoplar dijo: y contribuya al diálogo franco y abierto de los problemas, hoy es indispensable. Y estoy pensando acá en el mar. Diálogo es indispensable. Construir puentes en vez de levantar muros. La declaración del Papa propagó el significado más importante de la angustiosa historia boliviana, y hoy está absolutamente claro que la opinión más influyente del mundo está del lado de Bolivia. Poco después, la Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó el recurso de incompetencia presentado por Chile, la primera batalla que gana Bolivia en una lucha que continuará. Bolivia, un país que históricamente nació en la cuenca del Pacífico y que hoy no tiene un acceso a esa cuenca, la cuenca más importante del siglo XXI, la cuenca que maneja más del 57% del comercio internacional, cuenca a la que tuvo acceso desde su nacimiento y la misma que le fue arrebatada injustamente. Poco después, la presidenta Michelle Bachelet, quien políticamente estaba muy cuestionada, se encontró desplomada por las declaraciones del Papa y el apoyo mundial que recibía a Bolivia en una muestra de desesperación y en un lenguaje exageradamente subliminal. Moviliza a todo el ejército chileno cerca de la frontera entre Perú y Bolivia. La historia parecía repetirse. Por la razón o por la fuerza. El ejército chileno, al cobijo del mejor ejército del mundo, Estados Unidos, está listo para iniciar una nueva catástrofe bélica en cualquier momento. Los balances de los más sangrientos conflictos bélicos han demostrado que la violencia solo genera más violencia. Tal vez Chile pueda acabar con Bolivia y Perú, pero eso no significará que haya ganado la guerra, porque el mundo será testigo de la mayor injusticia en América Latina, por la razón o por la fuerza. Pero la fuerza de la razón ya ganó la guerra. Si Chile no llegara a acatar el fallo de La Haya, debería retirarse de la jurisdicción del Tribunal Internacional, lo cual significaría que Chile estaría aceptando que no respeta a las instituciones internacionales y, lo que es peor, no respetaría los derechos humanos. Solo un pueblo unido es capaz de enfrentar cualquier amenaza y vencerla. Bolivia llegó hasta este punto usando la mejor arma que posee toda nación, la unidad. Aquel mensaje que sabiamente está escrito en el escudo con el que nació Bolivia.